La iglesia dice un fuerte. Dice, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó, aleluya, de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Padre, bendícenos en esta mañana a través de tu bendita palabra. Que tu palabra traiga sanidad, liberación, fortaleza. Que tu palabra aumente en esta mañana nuestra fe, Señor. Que podamos salir de esta tu casa fortalecidos y renovados, Señor, con una palabra en nuestro espíritu, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Y amén. Puede sentarse diciendo un gloria a Dios bien fuerte, iglesia. Diga, gloria a Dios. Dígale al que está a tu lado, 3 grandes pecados. Ese es el tema que voy a predicar en esta mañana. 3 grandes pecados. Amados, cuando se habla de pecado, se está hablando según lo que dice la Escritura en Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4, que pecado es la infracción de la ley de Dios o de los mandamientos del Señor. O sea que pecado es transgredir, es violar la ley de Dios. Sin embargo, pecado no solamente es transgredir la ley de Dios, sino que cuando se habla de pecado, se está hablando de la ruptura de la vida. O sea que el pecado es lo que le abre la puerta a la muerte. O sea, hablar de pecado sencillamente no es violar el mandamiento de Dios, sino que hablar de pecado es abrirle la puerta a la muerte, o sea, romper con la vida. A su nombre, hermanos. Y no solamente esto, sino que cuando se habla de pecado, se está hablando de ilegalidad. Se está hablando de vivir una vida contraria a Dios. O sea que hablar de pecado se está hablando de rebeldía contra Dios. Amén, hermanos. Bendito sea el nombre del Señor para siempre.
Ahora, dentro de muchas interpretaciones, también se dice que pecado es errar al blanco. O sea que cuando una persona, bendito sea el Señor, yerra, comete un error, una falta, está pecando. Amados, el pecado es la más grande desgracia que ha podido tocar a la raza humana. En este texto que leímos de Génesis, se habla del momento de cómo el pecado entró a la raza humana. Pero este texto no habla del origen del pecado. Porque el pecado no se originó ahí. En Génesis capítulo 3. En Génesis capítulo 3 lo que habla es cuando el pecado visitó y entró y tocó la raza humana, la humanidad. Entonces, ¿qué quiere decir usted, pastor? Que antes que Adán y Eva pecaran, ya existía el pecado. Amén. Porque el pecado no se origina, no nace en el huerto del Edén, sino en el cielo. Porque el primero que peca es un querubín protector, el cual Dios lo había hecho perfecto, lleno de hermosura. Sin embargo, el profeta dice: perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta el día que se halló en ti maldad. Ahí se origina el pecado. O sea que el primer ser que pecó no fue Adán y Eva, fue Luzbel. Y después de Luzbel, una de las tercera parte de los ángeles del cielo que siguieron la mentira de Satanás. Y por último, el pecado, hermano, entra, hermano, a la humanidad por medio de Adán. O sea, Adán es quien le abre la puerta al pecado. Y el imperio de la muerte nace producto del pecado. O sea que cuando se habla de muerte, se está hablando de desconexión de lo divino. Esa parte espiritual que conectaba al hombre con Dios se murió. El pecado distorsionó, dañó lo perfecto que Dios creó en esta tierra. Amén a su nombre. Y si nosotros hablamos de las consecuencias del pecado, todo lo que ha traído el pecado, no terminamos hoy. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso simplemente encierro todo lo que el pecado ha traído con una frase, que es la desgracia más grande que ha podido visitar a la humanidad. Bendito sea el nombre del Señor. Porque una de las tragedias más grandes que produjo el pecado fue, hermanos, separarnos de nuestro Creador. Separarnos de Dios, vivir una vida lejos de Dios. Amén a su nombre. Romanos
6:23 dice, no lo tengo ahí proyectado, que la paga del pecado es la muerte. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Dice, quedamos todos destituidos de la gloria de Dios, hermano. O sea que el pecado trajo muerte, pero también el pecado nos desligó, nos separó, nos alejó de nuestro Creador, de nuestro Padre. Ahora, el pecado, hermanos, produce muchas cosas. Dentro de las cosas que ha producido el pecado, que ha traído el pecado, hermano, es que el pecado, hermano, trae ruina. Dile al que está a tu lado, el pecado trae ruina. El pecado trae ruina. Y trae una ruina espiritual. Hay una ruina espiritual. Por eso usted ve hoy al hombre en el mundo arruinado. Porque cuánta gente lo único que tiene es dinero y fama y lujo, y eso es lo único que tiene. Pero son más desdichados que muchos que no tienen de pronto ahora que van a almorzar. Porque hay una ruina espiritual. Bendito sea el nombre del Señor. Gente que por mucho que se esfuerza no puede ser feliz. Gente que trata de llenar los vacíos, hermano, existenciales de su vida. Esos vacíos que hay en su vida, hermano, tratan de llenar esa miseria que sienten, que tienen por dentro. Tratan de llenarlo con relojes costosos, de llenarlo con mansiones de lujo, de llenarlo con carros, con mujeres, pero al final, hermano, se sienten peores. Porque el pecado trae una ruina espiritual. A su nombre, hermano. Y trae también una ruina material, hermano. Bendito sea Dios, hermano. La Biblia dice allá en Proverbios, bendito sea el Señor, capítulo 28, verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará. No va a prosperar. ¿Por qué? Porque el pecado, hermano, que no se confiesa, hermanos, no es perdonado. Amén, hermano. Y ese pecado, tarde que temprano, produce su efecto. A su nombre, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Alguien dijo que el pecado es como la tarjeta de crédito. La comparó así. Que disfruta ahora, pero vas a pagar después. La gente toma una tarjeta de crédito y se vuelve loca. Pero espérate, ese dinero no es tuyo. Te va a llegar la cuenta. ¿Y cuánta gente por no usar bien una tarjeta de crédito se ha venido a la ruina? Tu economía se ha colapsado. Entonces el pecado, hermano, lo comparan por el hecho de que la gente hace las cosas hoy y de repente enseguida tú no vas a ver las consecuencias. Porque hay gente que dice, pero es que a mí no me pasa nada. Yo hago esto, hago aquello, a mí no me pasa nada. Pero el hecho de que no te esté pasando nada no quiere decir de que el pecado no traiga una. Y el mayor ejemplo de esto está en Sansón. El mayor ejemplo
de que el pecado tiene una consecuencia y en que en cualquier momento, ¡pum!, se da, es Sansón. Porque cuando usted estudia la vida de Sansón, Sansón se habituó a pecar. De tal manera que ya hizo de ese estilo de vida pecaminoso o de ese pecado, lo hizo un estilo de vida. Donde ya llegó el momento donde no sintió ningún redarguir, ya no se sentía mal. Y era mentiroso y hacía cosas que estaban mal. Pero ¿qué era lo que había en Sansón? Es que Sansón, como veía que él estaba en pecado, en desobediencia, pero cuando veía al enemigo, él lo vencía con esa fuerza. Y él derrotaba a los enemigos con esa fuerza. Él decía, no, todo está bien. Todo está bien. Porque sigo con la fuerza. Y si sigo con la fuerza y sigo derrotando y sigo siendo el libertador y el juez de Israel, no hay problema. Pero dice la Biblia que Dalila, hermano, estaba ahí y él comenzó a jugar. Ya él esto lo tenía como un juego. Como hay gente que tiene el pecado ya como un juego. Entonces, usted conoce la historia, porque no me quiero alargar aquí ni me quiero detener aquí. Le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y dice la Biblia que él se levantó y dijo, y esta vez me levantaré como las otras veces. Mira lo que él dice, esta vez me levantaré como las otras veces. Lo que pasa es que las otras veces tú no habías visto las consecuencias. Pero el hecho de que tú en un momento dado no veas la consecuencia de un pecado no quiere decir que no se va a dar. Y Sansón dijo, esta vez me levantaré como las otras veces. Pero dice la Biblia, pero Sansón no se había dado cuenta de que ya el Espíritu de Jehová no estaba con él. Entonces, ese error que cometió Sansón es el error que cometen muchos hoy. Pecan y saben que están haciendo cosas que no están bien. Pero como nada les está pasando porque, oye, yo estoy en este pecado y me ascendieron en la empresa. ¿Y qué? No, yo estoy en este pecado y me subieron el sueldo. Ajá, ¿y qué? No, yo estoy en este pecado y figúrate, ya me salió el carro, la casa. Tengo dinero en el banco y yo estoy en este pecado. ¿Y qué? ¿Eso qué quiere decir? Eso no quiere decir nada. O sea, eso no quiere decir de que el pecado, hermano, no tenga una consecuencia. Yo siempre he dicho que la misericordia de Dios es tan grande que cuando una persona toma la decisión de tener una vida de pecado, Dios le da un tiempo para que esa persona por voluntad propia decida confesar su pecado y apartarse de él antes de que venga la estocada. Amén, hermano. Bendito sea Dios. O sea, Dios veía a Sansón. Yo decía, vamos a dejar a Sansón a ver hasta dónde va a llegar él. Vamos a ver. Pero cuando ya Dios ve y Dios dice, no, ya este no tiene reversa ya. Entonces, el amor de Dios es tan grande que Dios tuvo que. David fue un ejemplo. Pecó con Betsabé, mató a Urías y como nadie sabía, porque todo el mundo estaba en la guerra, él viene y a la viuda la redime. Entonces el gran rey David redimiendo a la viuda. Wow, qué bueno David. Y ya, y parece que no pasó nada ahí no pasó nada, ya, listo, ya. Se bañaron, se echaron champú, jabón Protect, Neco, Dove.
echaron perfume, lavaron la ropa y no ha pasado nada. Y Dios dejó que corriera. Dios dejó que corriera. Yo me imagino Dios allá arriba diciendo, vamos a esperar a ver hasta dónde llega David. Porque eso es lo que Dios hace. O sea, Dios dice, vamos a esperar a ver hasta dónde llega. Porque cuando uno está viviendo una vida y uno sabe que no anda bien, Dios llega un momento donde dice, vamos a ver hasta dónde llega. Vamos a ver si reflexiona. Vamos a ver si hace un pare. Y Dios miró a David y Dios dijo, no, David, ya David no tiene reversa. Si no lo confronto, David se me pierde. Entonces Dios tuvo que revelarle a Natán, hermanos, lo que estaba pasando. Y mire la Biblia, que el pecado de David tuvo consecuencias terribles, hermano. Dejó de ser rey, no dejó de ser rey. Sin embargo, ese pecado produjo que la espada nunca se apartara de su casa. Porque Dios perdona el pecado. Porque la mentira, una de las mentiras más grandes que el diablo se ha inventado hoy, que muchos cristianos se lo han creído, es que yo peco y después le pido perdón a Dios y ya. No, yo después le pido perdón a Dios, hago 3, 4 días de ayuno y ya. Sí. Dios te perdona tu pecado. Dios te lo perdona. Pero ¿y las consecuencias qué? Bendito sea Dios. Y Dios perdonó el pecado de David. Pero dice la Biblia que la espada no se apartó de la casa de David. Por consecuencia. Entonces el pecado no es cualquier cosa. Hay gente que tiene el pecado como algo liviano, como algo que no es importante, como que ay, pecaste, ay, bueno, listo, ya yo le pido perdón a Dios y ya. Espérate, el pecado no es cualquier cosa. Y aquí el sabio Salomón dice, el que encubre su pecado no va a prosperar. Pastor, pero yo conozco gente que está en pecado y ha estado en pecado y va bien. No ha llegado la consecuencia. Porque el pecado, una de las cosas que hace es que trae ruina espiritual y también ruina física. Amén, hermano. El pecado, hermano, carcome. El pecado llega un momento donde le roba la paz al ser humano. Porque Dios colocó algo en la vida del ser humano que se llama conciencia. Y cuando una persona está en pecado y que sabe lo que ha hecho, entonces esa persona va a ser señalada y acusada por su conciencia. Hasta que no confiese y se aparte de ese pecado. Amén a su nombre. Hay personas, un día alguien me dijo, no, pastor, yo no voy a venir a la iglesia porque yo no quiero ser hipócrita con Dios. Ajá. Porque es que, pastor, o sea, a mí todavía me gusta el trago y a mí todavía me gusta el baile. Entonces yo voy y hago eso. Entonces después estoy aquí en la iglesia y que Señor. Entonces yo le digo, no, tú no vienes a la iglesia no porque no quieres ser hipócrita. Tú no vienes a la iglesia porque tú no puedes con el cargo de la conciencia. Porque es la conciencia que te está diciendo que
tú estás mal. Porque olvídese, no hay algo que robe más la paz que el pecado en la vida de una persona. David, en el Salmo 32:1 al 5, me llama la atención este texto bíblico. Este texto es terrible, porque esto lo está hablando alguien que tuvo una experiencia fuerte. Y este salmo dice: bienaventurado aquel cuya transgresión, dice, ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el varón a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. El verso 3 dice: mientras callé. O sea, mientras tuve ese pecado ahí tapado, callado, oculto, mientras callé, hermano, mire cómo lo manifiesta David. Dice: se envejecieron mis huesos en mi gemir. Bendito sea el Señor todo el día. Ya todo el día estaba ahí. Estás mal. Tú 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 estás mal. Estás mal. Amén a su nombre. Verso 4: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedales de verano. Shelat. Mi pecado, mire lo que dice David: te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová y tú perdonaste la maldad. Wow, es una cosa terrible, hermano. O sea, que estamos hablando de alguien que experimentó lo que es vivir con un pecado ahí. El pecado carcome, envejece, enferma, roba la paz. Hay gente que no puede dormir. No, aquí no, a ti no te deja dormir la ansiedad, a ti no te deja dormir la presión, a ti no te deja dormir. Es el pecado. Confiésale a Dios ese pecado. Pídele perdón a Dios. Humíllate delante de Dios y apártate. Y apártate. Porque ¿qué dice la Biblia acá? El que confesare su pecado, ¿qué? Y se aparta. Es que la Biblia no deja nada suelto. Es el que lo confiesa y se aparta. Porque yo no voy a confesarlo hoy pensando en que mañana voy a caer en lo mismo. Amén. Yo no lo voy a confesar hoy pensando en que el martes. No, ¿qué martes? El que lo confiesa, le pide perdón a Dios, se rinde delante de Dios, se abre delante de Dios, como el Salmo 51, cuando David se abre a Dios y le dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a la multitud de mis pecados, de mis rebeliones. Perdóname, lávame, porque en pecado me concibió mi madre. Y David se abrió y le dijo a Dios todo. Pero después de eso, David más nunca volvió a fallarle a Dios. ¿Y qué le dijo Dios a la mujer sorprendida en el acto de adulterio? Yo tampoco te condeno. Vete para tu casa tranquila, mija. Yo te perdono tu pecado, pero no lo vaya a volver a hacer. ¿Usted me está entendiendo? Porque un pastor, yo como sé que me he arrepentido de verdad, cuando usted no solamente confiesa el pecado, sino que se aparta de él. Y cuando una persona no se arrepiente de verdad, cuando tiene un jueguito que
peca y reza y empata. No, 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 no. Entonces la gente no tiene una idea clara, un concepto claro de lo que realmente produce el pecado. Amén, hermano. Entonces el pecado no solamente te trae ruina, te trae miseria espiritual, pobreza espiritual y física, sino que también te roba la paz, te carcome, te daña, te enferma, te mata. El pecado mata. El pecado destruye. A su nombre damos la gloria a Dios, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Pero el pecado, amado, bendito sea el Señor, nos trae, hermanos, ¿cómo se dice? Oscuridad. Cuando una persona vive una vida de pecado, tiene una vida en oscuridad, en tinieblas. Y el pecado te roba la gracia de Dios. Nos roba el brillo, esa gracia de Dios, hermano. Vean, no hay algo más lindo que uno caminar en la gracia de Dios. Pero el pecado te va pagando. El pecado lo va pagando a uno. Y llega un momento, hermano, donde la gracia se va. Y cuando la gracia se va, la persona se convierte en un cadáver ambulante, viviente. Exacto, es un zombie. Porque está muerto, porque no tiene el brillo de Dios. En estos días un joven me dijo que una mujer en un lugar se le acercó y le pidió su número. Ay, dame tu número porque tú sí eres lindo. Porque tú eres simpático, dame tu número. Y ese joven me lo dijo así como con ese gozo ya, con ese orgullo que él es lindo. Y yo le dije, no, esa mujer no se te acercó y no te enamoró y no te pidió el número porque tú eres lindo, sino por lo que tú portas. Porque el diablo va detrás, es de tu gracia. Porque aunque usted no lo crea, calvo y todo, y lo enamoran a uno. ¿Sí? Calvo y todo, y lo enamoran a uno, hermano. Pero no es uno, es la gracia. ¿Usted me está entendiendo? Sí, hermano, porque ahora hay mujeres que son bien terribles. El diablo no tiene límite. Un día llegué con Juanse a un lugar a comprar algo y me dice que, Juanse me dice que papi, y me dice que, ay, ese hijo tuyo. Y le decía, ese hijo mío, ay, pero si los haces así, hazme 5. Hay poder. Vámonos de aquí. Oye, el diablo no respeta. Dile al que está a tu lado, el diablo no respeta. Y no está detrás de tu nariz, ni está detrás de tus ojos, ni está detrás de tu cuerpo esbelto, ni atlético, no está detrás, no. El diablo está detrás, es de la gracia, aleluya, que Dios te ha dado, es de la presencia que tú portas de Dios, de eso es que el diablo está detrás. ¿Te está entendiendo? Porque tenemos que vivir una vida en el Espíritu y entender y discernir. ¿Cuántos alaban la gloria de Dios? Ahora, todo pecado trae desgracia, miseria. Pero ¿cómo se llama este mensaje? 3 grandes pecados. Y dentro de los pecados, yo pude enumerar 3 pecados que son terribles. Y que según la Biblia, estos pecados cuando se dieron, Dios los trató de una manera o los trata de una manera muy diferente a los demás.
Por eso dile al que está a tu lado, 3 grandes pecados. Cuídate de estos 3 grandes pecados. Y uno de esos 3 primeros grandes pecados se llama la idolatría. La idolatría. No hay, o uno de los pecados que Dios no tolera es la idolatría. Es más, el primer mandamiento que Dios le da a Israel en Génesis 20, en Éxodo 20, es: no te harás imagen alguna de lo que está en los cielos, de lo que está en la tierra. No te inclinarás a ella, no las honrarás, porque yo, Jehová tu Dios, soy fuerte, grande y celoso, que visito la maldad de los hombres hasta la 3ª y 4ª generación de los que me aborrecen. O sea que si nosotros debemos cuidarnos de un pecado, es de la idolatría. La idolatría es fatal. Ahora, adorar o idolatría no solamente es adorar un muñeco. No, eso no solamente prenderle vela a un muñeco. Porque hay gente que tiene sus ídolos vivos. Amén. Y como lo he explicado en otras ocasiones, idolatría no es más, hermano, que amar otra cosa más que a Dios. Eso se llama idolatría. Cuando tu trabajo es más importante que Dios, entonces tu Dios es el trabajo. ¿Usted me está entendiendo? Cuando tú pones algo por encima de Dios, entonces tú estás adorando a un Dios que no es el de los cielos. Por eso Jesús dijo: el que no me ame más que a hermano, que a hermana, que a padre, que a madre, que a hijo, que a hija, que a esposo, que a esposa, el que no me ame más, dice, no es digno. Porque ¿qué? Si alguien debe ser el primero en tu vida y en mi vida, debe ser Dios. Nada y nadie puede estar por encima de Dios. El primer pecado terrible es la idolatría. Gente idolatrando al esposo, la esposa. ¿Cuál es la idolatría? Al hijo, a la hija. Padres que ponen a los hijos en un pedestal y los meten en una burbuja y, oye, prendele el velón. A los líderes, a sus líderes religiosos, a sus líderes los idolatran. Alabado sea Dios. Hermano, le hacen venia. No, hermano. Al Señor tu Dios adorarás y solamente a Él servirás. Hay que cuidarnos de la idolatría. Número 2 de 3 pecados terribles se llama blasfemar. Hay algo más terrible que la blasfemia, hermano. La Biblia dice en Mateo capítulo 12, versos 31 y 32. Ahí está en la pantalla. El mismo Jesús dice: por tanto digo que todo pecado y blasfemia será perdonada a los hombres, mas la blasfemia contra el Espíritu
Espíritu Santo, no será perdonado. Hay que tener mucho cuidado. Amén, hermano. Porque cualquiera que dijere algo dijera alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonada. Pero el que hable contra el Espíritu Santo, no le será perdonado ni en este siglo. O sea que el asunto es serio. Hay que tener mucho cuidado. Ahora, ¿por qué hay que tener mucho cuidado? ¿Y por qué les predico esto, hermano? Porque cuando nosotros leemos el contexto de dónde salió eso, de dónde salió esto, el contexto, o sea, el por qué, el motivo por el cual el Señor habla de este pecado, es que el Señor, versículos más arriba, había echado fuera un demonio. Y los fariseos dijeron: este echa fuera al demonio por un espíritu, por el espíritu de Belcebú. Imagínate, entonces el Señor le dice: ¿cómo? O sea, si yo echo fuera a los demonios por Belcebú, el reino de los cielos no ha llegado. Pero si yo echo fuera al demonio por el espíritu, ciertamente el reino de Dios ha llegado. O sea, los fariseos le estaban atribuyendo una acción del espíritu, se la estaban atribuyendo a los demonios. Ahí estamos hablando del contexto. Y tú no sabes que el Señor lo que está diciendo ahí, en otras palabras, es: hay que tener cuidado. O sea, lo que el Señor está diciendo es: tengan cuidado a la hora de ustedes hablar o de juzgar. O sea, tengan cuidado a la manera, a la hora de que ustedes vayan a juzgar. Porque ustedes, si no entienden algo, ustedes mejor no lo juzguen. Porque ellos se creían con el derecho y la autoridad de juzgar, de decir qué era de Dios y qué no era de Dios. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que uno debe tener cuidado. Amados, no todo lo vamos a entender. Hay operaciones que el Espíritu hace como quiere. ¿Usted me está entendiendo? Él se mueve como quiere. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy se ha levantado un movimiento donde todo lo queremos satanizar. Y hay que tener cuidado. Ahora, con esto yo no estoy justificando algunas locuras que se están haciendo en las redes sociales. Amén. O que salen por las redes sociales. Pero lo que yo sí quiero decir es que uno no todo debe juzgarlo a priori. No sea, porque el Espíritu hace lo que quiere, como quiere, cuando quiere. Porque Él es el Espíritu. Así de sencillo. ¿Qué pasaría hoy si un pastor hoy va a orar por los enfermos y pega un salivón en el piso y hace lodo y dice: todo el que está enfermo, vermo? ¿Dónde te duele? Me duele aquí. ¿Dónde te duele? No, pastor, me duele aquí. ¿Dónde te duele? Me duele.
Entonces, ¿cómo se tildaría a ese pastor hoy? Pero Jesús lo hizo. Jesús lo hizo. Hay cosas que Dios hace en un momento dado. Ahora, hay moveres que son únicos, especiales, que no se pueden hacer o que no se puede hacer de ese mover una doctrina. Porque hay momentos donde Dios te mueve a hacer algo, pero fue del momento. Porque Jesús una sola vez fue que echó tierra, hizo lodo con la saliva y sanó una sola vez. Hay cosas que son del momento. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Pero lo que le quiero decir es que hay cosas que si en el momento tú no lo entiendes, mejor ve y pregúntale a Dios. Antes de decir, eso es del diablo. Antes de decir eso es del diablo, tú mejor di, Señor, explícame esto porque no lo entendí. Ahora, ¿qué marca cuando algo es de Dios? El fruto. ¿Usted me está entendiendo? El fruto. Entonces, amados, dile al que está a tu lado, lo que uno no entiende, uno no lo debe juzgar a priori. Porque uno no sabe. Porque Dios es el último. En última, Dios es el que sabe. Dios es el que sabe, hermano. ¿Sí o no? G.J. Ávila dijo en un mensaje que él estaba predicando en un lugar y estaba un hombre ahí, hermano. La primera noche, la guachafita le estaba, ¿cómo se dice? Saboteando la campaña. Segunda noche, el hombre con la misma guachafita, saboteándole la campaña. Y él, en la tercera noche, G.J. Ávila dijo, bueno, señor, ¿y qué hago con este hombre? Ya viene 2 noches saboteando, se está dejando usar por el diablo este hombre. ¿Qué hago? Dice G.J. Ávila que el Espíritu Santo le dijo, ve, sal, llámalo detrás del camión y darle un golpe en la barriga. Darle una muñeca, una trompada en el nombre de Jesús. Eso dice G.J. Ávila. Y G.J. Ávila fue fisiculturista. O sea, que una trompada de G.J. tenía que... G.J. dice que el hombre estaba con la guachafita, él se bajó, llamó al hombre detrás de un camión y le ha dado un muñecazo en el nombre de Jesús. Cualquiera dice, oh, eso es de la carne, eso es del diablo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que evidencia el fruto? Y Ávila dice que le dio su muñecazo, lo dejó ahí con torcido y se fue a seguir predicando. Cuando terminó de predicar, el primero que pasó llorando a pedir perdón y arrepentirse fue el que recibió el golpe. Hay gente que necesita un totazo de Dios. ¿Usted me está entendiendo, hermano? Ahora, eso no quiere decir que G.J. Ávila en todas las campañas iba a darle golpe a otro. ¿Usted me está entendiendo lo que yo le quiero decir? Sino que hubo algo, hay cosas que Dios hace en el momento. Pero uno no puede hoy todo satanizarlo. Si uno no entiende, uno dice, caramba, eso está como raro, yo no entiendo eso, pero bueno, Señor, vamos a mirar el fruto. Vamos a ver, porque hay cosas que tú no puedes. ¿Cuántos alaban la gloria del Señor en esta hora, hermano? Y si yo le contara cosas más terribles, cosas que usted se quedaría con la boca abierta, usted dirá, caramba, cosas que Dios hace. Lo que pasa es que usted sabe cuál es el problema de nosotros, la iglesia, y por eso no estamos viendo la gloria de Dios como tenemos que verla. Porque nosotros hemos encapsulado a Dios. O sea, ¿y cómo lo hemos encapsulado? Señor, tú te tienes que mover, es así. Es de esta manera que tú te tienes que mover. Y Dios es Dios. Y Dios hace
lo que Él quiere, como quiere, cuando quiere. O sea, yo no puedo encapsular a Dios. Porque ese era el problema, que cuando Jesús vino, los fariseos, los saduceos, los herodianos no entendían. Jesús los tenía locos a ellos, porque ellos habían encapsulado a Dios, como hoy en muchos lugares tienen a Dios, y como muchos cristianos tienen a Dios encapsulado. Pero cuando vino Jesús, Jesús no. Jesús se movió por el Espíritu. Jesús se movía, era en el poder del Espíritu. Y por eso a unos les ponía la mano, a otros soplaba sobre ellos. Uf, dice la Biblia. A otros escupía en tierra y hacía lodo. A otros simplemente a lo lejos les decía: vayan y preséntense al sacerdote. O sea, Jesús nunca tenía un mismo formato. Jesús se movía dirigido por el Espíritu. Como que enseñándonos, el Espíritu no está encapsulado, no está, no es que Dios se va a mover solamente así. No, Dios se mueve así y de 20,000 millones de formas diferentes. ¿Sí o no, mi hermano? Porque si yo, amada iglesia, me pongo a preguntar aquí cómo fue la forma que Dios usó para que tú vinieras a Cristo, todos no fueron iguales. Algunos los postró en cama, a otros los sacó del trabajo, a otros dio muchas formas. A otros los trajo con lazos de amor y misericordia, a otros los trajo con un cocotazo. O sea, Dios se mueve diferente. Entonces, lo que quiero decirle es que uno tiene que tener cuidado. Ojo con la blasfemia. La blasfemia era algo imperdonable y es algo imperdonable hoy. Por eso, hermano, cuando Acab quería la viña de Nabot, entonces Nabot dijo: yo no te voy a vender mi viña. Entonces Jezabel llegó y vio a Acab triste y le dijo: ¿qué te pasa? No, que es que Nabot no me quiere vender la viña. Ok, no te preocupes. Buscó 3 testigos falsos. Y esos 3 testigos atestiguaron de que Nabot había blasfemado contra Dios. ¿Y qué hicieron? Lo sacaron, porque la blasfemia es algo que Dios no lo toma ligeramente. Entonces uno tiene que tener mucho cuidado. Pero el tercer pecado, hermano, terrible. Este es un pecado tan tremendo, hermano, pero que la iglesia no lo ve tan grave. Pero 3 grandes pecados que Dios no toma a la ligera. Y el tercer gran pecado se llama murmuración. Murmuración. La murmuración es algo que Dios no toma a la ligera. Pero la iglesia, hermano, este pecado lo tiene como cualquier cosa. ¿Usted me está entendiendo? Y la murmuración es algo terrible. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia? En Números, dentro de los muchos textos bíblicos que hay, tomé uno para no extendernos. Número 11, verso 1 al 3, Reina Valera del 60. Dice: aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Jehová. Y dice, ¿qué dice ahí la Biblia? Y lo oyó Jehová y ardió su ira y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar
Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. La versión, hermano, Dios habla hoy, dice de una manera más clara, porque la palabra queja en el original es murmurar. ¿Usted me está entendiendo? Entonces, Dios habla hoy, dice, un día los israelitas se pusieron a murmurar. A murmurar, dice, contra el Señor, debido a las dificultades por las que estaban pasando. Al oírlos, el Señor se enojó mucho y les envió un fuego que encendió los alrededores del campamento. O sea, si hay algo que Dios, hermano, escucha con desagrado, es la murmuración de su pueblo. Y hoy la iglesia, este pecado lo tiene como cualquier cosa. Y hoy vemos a muchos cristianos que son murmuradores en potencia. Y lo que es terrible, que no se sienten mal. O sea, eso es lo peligroso de este pecado. ¿Por qué? Porque, hermano, murmuran y se sienten que están bien. La Biblia habla en Números capítulo 12, que María, creo que es el capítulo 12 o el capítulo 10, que Aarón y María, el 12, dice que Aarón y María comenzaron a murmurar. Porque acá el texto dice que los israelitas murmuraron contra Dios. Pero el capítulo 12 dice que Aarón y María, ¿qué comenzaron a hacer? A hablar, o sea, a murmurar. ¿Contra quién? Contra Moisés. Ahora, ¿tú sabes cuál es el problema de la murmuración? El grave problema de la murmuración no es la murmuración en sí, sino que hay alguien que está escuchando. Y es Dios. Es Dios. O sea, cuando una persona, o sea, ¿por qué Dios aborrece tanto este pecado de murmuración? Porque la murmuración sale de un corazón malo. Sí, hermano. De un corazón que está dañado. De un corazón que está herido. De una persona no sana. Porque, hermano, nunca un verdadero hombre de Dios se va a estar poniendo a murmurar de otro. Ni de otra. Si de algo los hombres y las mujeres de Dios debemos cuidarnos, es de, hermano, abrir nuestros labios para hablar mal de otro. ¿Por qué? Mire, ¿quién era Aarón? Aarón no era cualquiera. Escúcheme, ¿quién era Aarón? Era el sumo sacerdote. ¿Y quién era María? Era una profetisa en Israel. Entonces estamos hablando del sumo sacerdote con una profeta acá en el rincón. Hey, ¿tú no te has dado cuenta de? Dice, oye, ¿qué se cree él? Primero, mira, tanta mujer que hay aquí y él va a coger la cosita esa. Tanta israelita que hay y él va a coger la cosita esa. ¿Tú no te das cuenta? Y Aarón, en vez de cortar, entonces Aarón dice que,
Ah, no, sí, sí, yo me he dado cuenta, ¿verdad? O sea, Moisés, ¿tú no te has dado cuenta que Moisés no está bien? Moisés no está bien. Moisés está mal. Ya Moisés no es el mismo. Moisés no es el mismo. Fíjate cómo es que Moisés va a coger la cosita esa. Tú hablas de que Moisés ya está mal. Ahora, ¿quién dijo que solamente Moisés? Y se fueron por ahí, hermano. Pero lo que dice la Biblia, o sea, lo terrible no es lo que ellos dicen. Porque lo que da a entender el texto bíblico es que Dios o sea, ¿qué es lo que Dios está escuchando en nuestras conversaciones? ¿Qué es lo que Dios está escuchando cuando tú hablas? ¿Qué es lo que estás escuchando? Dios, porque el problema no es que hable, el problema es quién te está escuchando. Tremendo, ¿verdad? Y dice la Biblia que Dios escuchó y salió al encuentro el Señor. Y mira lo que el Señor le dijo, mira, por cuanto ustedes no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés. O sea, es que a mí me llama la atención esto, que para María y Aarón Moisés estaba mal. Pero delante de Dios, ¿cómo estaba Moisés? Oye, es terrible. Y no solamente María y Aarón era el sumo sacerdote y profetisa, sino que eran hermanos mayores de Moisés. O sea, que eran íntimos. O sea, que ellos conocían a Moisés. Sin embargo, ellos que pensaban que conocían a Moisés y que tenían el derecho, que tenían la autoridad para decir, oye, Moisés ya no está bien. Por eso, mire, el segundo punto, lo que usted no entienda. Oye, lo que tú no entiendas, no lo juzgues. Porque puedes estar blasfemando. Y para María y Aarón, Moisés estaba mal. Eran familia, hermanos mayores. Eran profetisas y sumos sacerdotes. Pero mira lo que Dios le dijo: por cuanto ustedes no tuvieron temor de hablar de mi siervo Moisés, que ha sido fiel en toda mi casa, que no ha habido otro igual. Oye, qué cosa terrible, hermano. O sea, ¿por qué hay que tener mucho cuidado? ¿Por qué? Porque de repente, hermano, el que está mal, lo que me lleva a murmurar a veces no es que la persona está mal, sino que mi mal estado hace ver al otro mal. O sea, que ¿quiénes eran los que verdaderamente estaban mal? María, Aarón o Moisés. O sea que, escúcheme bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que el que mayormente murmura de otro es el que está más mal. Es el que está mal. Y aquí hay un ejemplo palpable. No había un pueblo más murmurador que Israel, porque ellos estaban mal. Tremendo, hermano. Pero uno de los pecados más terribles es la murmuración. Por eso cada vez que Israel murmuraba, ¿qué hacía Dios? Juicio. Aarón aquí, María comenzó a murmurar. ¿Qué hizo Dios? Le mandó una lepra. Como que Dios diciendo, oye, ven acá, o sea, ten cuidado. Ahora, ¿por qué la murmuración, para terminar? ¿Por qué la murmuración es uno de los pecados bien terribles, el cual usted y yo debemos tener mucho cuidado? Usted y yo.
por lo que dice o por lo que dijo Salomón. ¿Qué dijo Salomón? Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Ya. Por eso es que Dios no toma ligero el pecado de la murmuración. ¿Y por qué Dios no toma el pecado de la murmuración, hermano, de manera ligera? Sino que Dios lo mira muy seriamente, porque la murmuración daña. Daña. Usted no sabe cuánta gente hoy está muerta espiritualmente por causa de una murmuración. Usted no sabe cuántos ministerios se han venido abajo por una murmuración. Yo escuché un testimonio hace muchos años que una mujer se levantó contra el pastor de su iglesia, contra su pastor. Y esta mujer dijo que el pastor la había seducido y que el pastor había pecado con ella. Y eso es una acusación grave. Y usted sabe que hay gente, hermano, que no le interesa la verdad. Hay gente que no le interesa la verdad. Hay gente, hermano, se valen de su corazón y de ahí aprovechan y sacan todo lo que tienen dentro. Y este pastor decía que eso era mentira, pero era la palabra de él contra la de ella. Mucha gente en la congregación apoyó al pastor y decía, no, yo le creo al pastor. Y otro grupo de personas, por X o Y motivo, se inclinaron a la mujer. Y esto estaba produciendo una división tan grande en la iglesia que el pastor dijo, yo amo más la obra de Dios que cualquier cosa. No importa. Yo prefiero hacerme a un lado, siendo mentira, para que la obra de Dios siga. Pero Dios sabe la verdad. El pastor se hizo a un lado y listo. Aparentemente no pasó nada. A los años, esta mujer es visitada con un cáncer en la garganta, hermano. A los años, cáncer en la garganta. Ella comenzó a su tratamiento y comenzó a decirle, Dios, sáname, sáname, sáname. Y cuando ella le está orando a Dios que Dios la sane, Dios le habla. Y Dios le dice, es que yo a ti no te puedo sanar. Porque eso es la consecuencia de un pecado. Porque tú levantaste calumnia contra mi siervo. Si tú quieres que yo te sane, tú primero tienes que resarcir eso.
sea, fue Dios el que. Tremendo, hermano. Entonces esta mujer, ya el pastor no estaba en la ciudad, el pastor se había ido, habían pasado varios años. Ella buscó, lo encontró y le dijo al pastor que la perdonara. Y el pastor le dice, ok, el problema no es que yo te perdone, porque yo te perdono. El problema es cómo tú vas a resarcir el daño que tú hiciste. O sea, el hecho no es a tú dañaste mi buen nombre, me acusaste, me tuve que apartar del ministerio. Hubo gente que se apartó del evangelio por causa de este escándalo. Entonces, ¿quién resarce eso? Porque hay muchos que dicen, no, yo le pido perdón, perdóname, Ale, por haber hablado mal de ti. Sí, pero ¿y lo que produjo eso qué? O sea, hay cosas que con un simple perdóname no se van a arreglar. Por eso es que este pecado es tan terrible, porque este pecado destruye. Y es más terrible que el adulterio, porque el adulterio, el que adultera, ¿quién se afecta? El que se afecta es el adúltero. ¿Qué tengo yo que pagar con el pecado de un adúltero? Pero la murmuración es un pecado que destruye y que contamina todo. El que fornica peca contra su propio cuerpo, dice la Biblia. El que cayó en fornicación, el que fue el que cayó en adulterio, el que cae en adulterio. Pero la murmuración es un pecado que afecta. Por eso este es uno de los pecados más terribles y que Dios no toma a la ligera. Y que con mucha tristeza hoy la iglesia de Cristo hoy está tomando este pecado. Porque, hermano, a veces la gente no es consciente que un mal comentario puede producir mucho daño en una vida. Usted no sabe la gente que no quiere saber nada del evangelio por malos comentarios. Bendito sea Dios. Por eso uno tiene que cuidarse. Y dice, la vida y la muerte. O la muerte y la vida. ¿Está dónde? Dice, y el que la ama comerá. Porque, hermanos, a María le salió enseguida la lepra. A Israel el juicio le caía. Y el problema es que hay gente que hoy está viviendo situaciones y está pasando por situaciones y ellos ni se han dado cuenta que es consecuencia a una murmuración. Hay gente que dice, pero ven acá. Yo quiero terminar con esto ya. No, hermano, porque esto yo no me lo tomo a ligero. Esto es serio. Por eso una de las cosas que yo le digo a Dios que me ayude es a cuidar eso. A cuidar. De pronto yo no puedo estar de acuerdo con una persona, pero yo digo, Señor, bendícelo. Yo nunca voy a usar ni el altar, ni tampoco voy a usar debajo del altar mis palabras para dañar y hablar mal de nadie. Dios lo guarde a uno, hermano. Dios lo guarde a uno. Pero el pecado de la murmuración es algo terrible, hermano, que Dios no lo toma a la ligera.
Una mujer, una señora se levantó, una hermana, su hija era una muchacha de Dios en la iglesia, muchacha de Dios, sana, pero esta hermana tenía un problema de comunicación, era una reportera frustrada y le gustaba hablar mucho. Y entonces se ensañaba porque como sus hijos estaban en la iglesia y hay hermanas, y eso pasa en toda iglesia, que hay hermanas de Dios y hermanos de Dios, que de pronto sus hijos no están como muy firmes. Pero no quiere decir de que no sean de Dios. Pero no quieren decir de que si los muchachos no están firmes hoy, no quieren decir de que no se van a firmar. Usted sabe. Entonces, esta hermanita, como veía, gloria a Dios, que sus hijos estaban en sujeción y estaban en la iglesia todo, entonces ella se jactaba. Dale a los hijos de fulano. Mira la hija de la hermana. Mira el hijo del hermano. Mira la hija, el hijo de la hermana. Mira que quien lo ve. Y comenzaba a desporticar. Y una de esas hermanas un día habló de un mal de la hija de una hermana dentro de la iglesia. Y dijo, mira esa muchacha va a terminar en malos pasos. Esa muchacha va a terminar por ahí preñada. Porque así es que hablan, preñada. Y porque a veces utilizan palabras despectivas, hirientes. El problema no es que hables. El problema es quién está oyendo. Tremendo. Y hablaba así feamente. Y se ensañó con una joven, hermano, y comenzó a hablar. Esa joven, oye, pero ven acá, deja a la jovencita quieta, ora por ella. En vez de estar hablando mal, en vez de estar señalando, acércatela, enamórala para Cristo. Sedúcela para que venga a Cristo. Ayuda a la hermana, ayuda al hermano, no lo señales, no señales los hijos, ni las hijas, ni el esposo, ni la esposa de nadie. Dios te ha llamado a que tú seas una ayuda. ¿Usted me está entendiendo? Entonces esa mujer comenzó ahí, porque mis hijos, mis hijas, y se ensañó con esa joven. Listo. Pasó el tiempo. La joven, llegó la etapa de la pubertad, la adolescencia. Y entonces los hijos de la hermana que estaban sujetos ahí sirviendo, comenzaron como que a querer. Y cuando llegaron a la universidad, ¡pum!, la que estaba sujeta se salió. Y la que estaba afuera entró. Pero es que ¿quién escucha? Y si eso se quedara así, el problema es que Dios escuchó. Entonces, la joven que estaba afuera entró, se afirmó, se bautizó, nació de nuevo, se casó. Dios le dio un ministerio con su esposo y comenzaron a servirle a Dios. La hija de la hermanita, la niña que estaba sujeta, de la hermanita que se jactaba y se llenaba la boca de hablar mal de todo el mundo, cuando entró a la universidad se apartó, se dejó llevar del mundo y terminó hoy teniendo 4 hijos y había un desorden tan grande que no sabe ni quiénes son los papás de esos muchachos. Porque estaba simultáneamente con 3 y con 4. 4 novios al mismo tiempo, 3 novios al mismo tiempo. Entonces, ¿qué hizo Dios? Hizo esto. ¡Pam! Le cayó la boca. Este pecado Dios no lo toma a la ligera. Ahora usted dice, pastor, ¿y qué culpa tuvo la hija? Ninguna.
Pero la muerte y la vida están en el poder de la lengua. Amado, hoy quiero darle un consejo. Me quiero dar un consejo yo mismo. Y le quiero dar un consejo a usted también. No hablemos mal de nadie. Porque Dios no se toma a la ligera este pecado. Y si alguien te viene a hablar mal, amado, de quien sea, si alguien, porque yo no le voy a decir a usted, si alguien te viene a hablar mal del pastor o de la pastora, corta. No. Si alguien te viene a hablar mal de alguien, córtalo. Si en el trabajo alguien te quiere hablar mal de otro compañero, corta eso. Si en el colegio, en la universidad te quieren hablar mal de otra persona, corta eso. Si alguien te quiere hablar mal en tu familia, de otro miembro de tu familia, corta eso. Te corta eso. Si alguien te quiere hablar mal de un hermano en la fe, en la iglesia, corta eso. Si alguien te quiere hablar mal de tu iglesia, corta eso. O sea, cuando tú lo cortas, lo que tú estás haciéndole es un favor a esa persona. Porque tú le estás haciendo un favor a esa persona. A que no caiga bajo maldiciones. Porque Dios está oyendo. Porque el pecado, el problema no está en lo que tú dices, o en lo que se habla, o en la conversación que se tiene. ¿Usted sabe cuál es el lío? Que Dios está oyendo. Sea verdad o sea mentira lo que se dice, usted mejor, hermano, vamos a orar. Hermanita, vamos a orar. Que Dios ayude a esa persona. Si ese pastor no está bien, vamos a orar para que Dios le muestre. Amén. Para que Dios le muestre a ese pastor que de pronto no está bien por donde se está metiendo. Pero guardemos prudencia. Diga conmigo, todo pecado es destructivo. Pero hay tres que Dios no tolera: idolatría, blasfemia, murmuración. Tres grandes pecados. Póngase sobre.